Dios. ¿Cuántos se están gozando en esta tarde? Amén. Dios es bueno. Vamos a estar puestos en pie. Ya hemos dado los anuncios y vamos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy contentos y estamos muy regocijados en esta tarde de que usted haya seleccionado esta casa, este lugar como casa de adoración. Santo Dios. El hermano Jimmy, si me puede traer el stand de la tablet que está en la parte de abajo. Gloria a Dios. Estamos muy contentos, estamos muy regocijados. Estamos aquí y vamos a continuar la serie de mensajes para este mes de septiembre. Santo de Dios, ya se está acabando el año. Vamos a las Sagradas Escrituras. Vamos al libro de Génesis, capítulo 37. Yo quiero que usted me acompañe. Genesis chapter 37, verse 23. Hoy, Santo de Dios, excusamos a JJ, está desde su casa, está enfermo. Excusamos a la pastora, nuestra hija Sarita. Amaneció esta mañana con una alergia por todo su cuerpo y pues están dándole algunos antibióticos y pues esperamos que cuando lleguemos en esta tarde mejore para la gloria del Dios Padre. Por eso excusamos a la pastora, excusamos a JJ, no tenemos los textos bíblicos en la parte de atrás, pero mire, conéctese con nosotros a la Biblia. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Amén. Libro de Génesis, capítulo 37, Genesis chapter 37, verse 23. Gloria a Dios el que vive, santo es Dios. Y dice la Sagrada Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: voz de Dios hecha letra y reza de la siguiente manera. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí. Versículo 24, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. Repita conmigo, qué suerte. Pero usted necesita almuerzo. Repita conmigo, qué suerte. Y no había en ella agua. Déjame repetir nuevamente este texto. Yo quiero que usted me siga. Vamos a repetirlo y usted me va a seguir con eso. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. Repita conmigo, qué suerte. Y no había en ella agua. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias de manera especial por esta tarde preciosa, por este mensaje. Señor, esta palabra que va a ser disertada, que va a ser enseñada y predicada, te pido por los niños que están en su clase bíblica. Padre, te pido que tú ministres de acuerdo a la necesidad de cada joven, de cada niño, de cada dama, de cada caballero. Señor, en esta hermosa tarde, bendice a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, que impacte las naciones donde nos están escuchando, Dios de los cielos, y que las personas que están aquí reunidas, Dios, sientan, Dios, el toque de tu espíritu a través de la palabra predicada. No te pido que me quites, sino que pases un carbón encendido por mis labios y que esta palabra, Dios del cielo, sea de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Amén y amén. Puede tomar asiento, pero no siente su alabanza. Santo es Dios. Hermano, nosotros comenzamos una nueva serie de mensajes y en esta tarde le hemos titulado Tu peor temporada. Esta semana estaremos hablando sobre una de las historias más impactantes y más hablada en la escuela dominical, y es la historia de José. Todos conocemos a José como el hombre que era un soñador, el hombre o el joven que interpretaba los sueños. Era el hombre que se conocía, que pasó de ser esclavo a ser gobernador, y fue un hombre que era de espíritu sensible. Todos conocemos a José y la historia de José, que sus hermanos lo vendieron, que pasó por la cárcel hasta que llegó a ser el segundo al mando del imperio egipcio en aquel tiempo. La vida de José nos enseña que en sus peores momentos, su peor temporada, lo prepararon para ser un buen administrador. Escúchame bien.
La historia de José nos enseña que todo el proceso que José pasó lo enseñó para que en un futuro hubiera sido uno de los mejores administradores que tenía Egipto. Y usted conoce la historia. Faraón tuvo un sueño donde habían 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas se comían a las gordas, dando una interpretación al sueño de que venían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y todos los procesos que vivió José lo enseñaron a ser un buen administrador. Hoy yo te hago la pregunta a cada uno de los que está aquí: en tu peor momento, tu mala temporada, tu crisis, ¿qué te ha enseñado eso? ¿Cómo te ha preparado para el futuro o para el tiempo que estás viviendo? José pasó por la calumnia de sus hermanos, pasó por la cárcel, pasó por una cisterna, lo vendieron, lo injuriaron, dijeron mentira, pasó un sinnúmero de cosas, pero Dios estaba con él en todo su proceso. Yo quiero decirte que en esta tarde, amén, santo es Dios, José pasó por peores temporadas, pasó por crisis, pasó por malos momentos, pero Dios nunca lo abandonó. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que yo quiero traerle a la iglesia. La semana pasada hablamos de la peor temporada que tuvo Elías. Hoy vamos a hablar de la peor temporada que tuvo, ¿quién? Este hombre que se conocía como el soñador o el interpretador de sueños, que su nombre es José. Dios tiene cosas reservadas y preparadas para nosotros. Pero cada error, cada temporada nos enseñan a nosotros y nos preparan para ser buenos mayordomos. Cada error, cada situación que nosotros vivimos nos preparan para ser mejores seres humanos, para tomar decisiones correctas, porque llegan momentos en donde tomamos decisiones incorrectas, pero esas decisiones incorrectas o esos momentos de crisis nos ayudarán a nosotros para que en un futuro tomemos decisiones correctas y seamos buenos administradores. Escuche bien, hay gente que pasa por crisis financiera. Y lo primero que uno hace cuando pasa por una crisis financiera es lo siguiente: cuando yo salga de esto, no vuelvo y caigo ahí. Eso es lo primero que uno dice. Dice, yo estoy en esta situación financiera y está unos años, 2 años, 3 años, y uno dice, algún día voy a salir de las tarjetas de crédito, algún día voy a salir de estas situaciones. Y créeme, y hablo con la esposa, habla con el esposo, habla con uno mismo, y uno dice, no vuelvo a caer en esta situación. ¿Cuántos han dicho eso? Porque yo le he dicho en un sinnúmero de ocasiones. Han venido situaciones a mi vida de cualquier tipo de crisis y digo, aprendí de esta y no vuelvo a caer. Y eso es lo que te va a ayudar a preparar para un futuro. Cada tropiezo te prepara a ti para que seas un buen administrador, para que seas un buen mayordomo, para que seas un buen hombre, una buena mujer, una mujer o un hombre preparado para los tiempos presentes. Y eso fue lo que ayudó a José a ser uno de los mejores administradores que tuvo, ¿quién? Egipto. ¿Sabes por qué? Porque cuando José fue encarcelado, escúcheme bien, José fue encarcelado, porque usted conoce la historia y más adelante la vamos a hablar bíblicamente, pero usted sabe que la esposa de Potifar quería algo con él, él no quiso, él salió huyendo. ¿Y qué fue lo que pasó? La mujer mintió en contra de José y José terminó en la cárcel. Y en la cárcel, y en la casa de Potifar, y en la cárcel dice la Biblia que José fue un buen mayordomo y que Dios lo ponía en gracia, que donde quiera que estaba Dios lo bendecía. Eso no quiere decir que pasó por la cárcel. Eso no quiere decir que porque estaba bendecido o porque la gracia de Dios estaba sobre él, Dios lo iba a librar de su peor temporada. No, pasó por la mala temporada, pasó por una situación difícil, pero Dios siempre estuvo presente, cuidándolo y estando con él 7 días a la semana, 24 horas, porque Dios es un Dios que te cuida. Aleluya.
Ahora bien, yo quiero llevarte a esta historia. Yo te quiero presentar a José, porque muchos hablan de José el soñador y todos conocemos esa historia. Vamos al libro de Génesis. Sígame con las escrituras. Libro de Génesis, capítulo 37, versículo 2. Libro de Génesis, Genesis chapter 37, verse 2. Follow me. Aleluya. Sígame en las escrituras. Dice, y esta es la familia de Jacob, hablando de Israel. José siendo de edad de 17 años. Apunta esa fecha, 17 años. Apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. O sea, él informaba la mala fama que tenían sus hermanos. Y amaba a Israel, en todo caso Jacob, a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía y no podía hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. José, de 17 años, era el favorito de la familia. José, de 17 años, trabajaba y era el que estaba constantemente con papi. Sus hermanos lo aborrecían porque obviamente José decía lo que sus hermanos hacían mal. O sea, había una especie de favoritismo. Había una especie de ser el niño más querido, y eso le trajo problemas a José. Ok, y mira qué bonita es la historia, porque José tiene un sueño y le dice las cosas que van a acontecer en un futuro. Y le dice que las estrellas se doblaban ante el sol y que las espigas se doblaban en forma de un tipo de adoración. Y usted conoce la historia. Dice que su padre y sus hermanos dijeron: seremos nosotros que nos postraremos delante de ti, nosotros te serviremos. Hermano, cuando yo veo la historia, yo veo a un José bastante presumido. Dios no quería que él pasara por todos estos procesos, pero su actitud lo llevó a que sus hermanos lo vendieran. Y usted va a decir: pastor, ¿qué usted está diciendo? Sí. Era un hombre de 17 años, el favorito de la casa, tuvo un sueño, lo contó, creció la envidia. Dios le habló en el sueño, pero Dios no le dijo en el sueño las cosas que iba a acontecer. Dios no quería que pasara por todo ese proceso. Y aquí yo no quiero hablar de la predestinación o de la destinación que tenía. Simplemente sus hermanos lo vendieron porque tenía envidia. Gózate en esta tarde. Porque José habló lo que no tenía que hablar. Y al hablarlo, produjo envidia. ¿Por qué? Porque ya la envidia estaba ahí. Su padre lo quería, sus hermanos lo aborrecían. Y ahora, al contar un sueño, se ve en el sueño de que él era el que iba a reinar, prácticamente el que iba a estar por encima de todos sus hermanos. Y sus hermanos quisieron, lo vendieron. Sus hermanos lo tiraron a una cisterna. Sus hermanos no lo querían. Uno de ellos quería matarlo. Imagínese. Qué mal momento pasó José. Ahora bien, él no tenía que pasar todo eso para llegar segundo al mando en Egipto, pero lamentablemente él estaba viviendo su mala temporada. Él estaba viviendo un momento de crisis. Hay gente que es como José, que están viviendo sus peores situaciones, pero en nada de lo que pasó José lo vemos que Dios nunca lo abandonó. Dios siempre estuvo presente con este joven. Sus hermanos lo vendieron. Y mira lo que dice aquí las escrituras. José tal vez tuvo una niñez muy bonita y tuvo una juventud, pero llegó el momento de tener una mala racha. Así le digo yo.
Tuvo un momento de tener una mala racha. Sus hermanos lo aborrecieron, lo agarraron, primero querían matarlo. Uno salió en defensa y dijo: no derramemos sangre, hay una cisterna, vamos a tirarlo a la cisterna. Pasaron los ismaelitas, se lo vendieron a los ismaelitas se lo vendieron a los madianitas. Llegó a Egipto, en Egipto es vendido. Potifar lo compra y Potifar lo hace ¿qué? Mayordomo de la casa. ¿Por qué? Porque en todo ese proceso Dios estuvo con él, y donde quiera que estaba, Dios lo iba a proteger. Amén, santo Dios. Dentro de su mala racha, Dios iba a estar con él. Pero Dios no lo libró de eso. Dios no lo libró de la mala racha. Tuvo que pasar por ahí. Tuvo que su peor temporada. Y en diferentes ocasiones lo vemos que sufrió, lloró. Porque yo me imagino que cuando estaba en la cisterna decía: sáquenme de aquí, y nadie lo sacó. Tuvo que haberle gritado a los hermanos. Tuvo que haberle dicho: no me vendan. Tuvo que haber gritado, tuvo que haber llorado, tuvo que haberse tirado al piso diciendo: ¿por qué esto me pasa a mí? Porque era un hombre común y corriente, y le iba a llegar el momento de su prueba, le iba a llegar el momento de su problema, le iba a llegar el momento de su situación, como te ha llegado a ti y como me ha llegado a mí y como le ha llegado a este hombre llamado José. Todo el mundo ve que José era el segundo al mando y que tuvo, amén, una de las posiciones más altas en Egipto, pero muchas veces nadie se fija en todo lo que tuvo que haber pasado. Porque la gente conoce el presente, pero muchos no se atreven a conocer la historia. Muchos me ven aquí parado, pero nadie sabe lo que yo he tenido que pasar en el pasado. Las lágrimas que he tenido que llorar, los latigazos que he tenido que agarrar. Cada uno de ustedes ha pasado por diferentes situaciones, y es bonito juzgar el presente, pero nadie sabe lo que ha tenido que pasar en el pasado. Aleluya. Todo lo que ha tenido que llorar, todo lo que has tenido que gritar, todo lo que has tenido que aguantar y no abrir tu boca por amor a Cristo. Hermano, fue vendido, fue encerrado, planificaron su muerte, estuvo preso por un crimen que no cometió, fue juzgado siendo inocente, pero estuvo la misericordia de Dios presente. Simplemente porque pues era el nene de papi, tenía una túnica y Dios le mostró en sueño lo que iba a acontecer. Mira qué cosa. Simplemente porque era un soñador. Simplemente porque había un propósito en su vida. Ahora bien, no quiere decir que para alcanzar la gloria tienes que pasar por todos esos procesos. No, hay gente que ha alcanzado la gloria y ha alcanzado la bendición sin botar una lágrima y no ha llorado. Pero cada uno de nosotros ha tenido que pasar. Hay gente que tiene que pasar por situaciones difíciles. Y si usted no está preparado para esa situación difícil, iglesia, yo en esta tarde le estoy diciendo: prepárese para que pases la situación difícil. ¿Por qué? Porque a cada uno de nosotros en algún momento nos va a llegar. Mira lo que dice Génesis capítulo 37. Vamos al libro de Génesis capítulo 37, versículo 19. Estoy yéndole ahora a través de la historia. Mira lo que dijo. Dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle, echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Dios muestra su sueño y cuando Dios tiene un propósito contigo, no hay nada sobre la faz de la tierra que la pueda detener. El propósito que Dios tiene contigo se va a cumplir pese a la mala racha que lleves.
a los malos momentos que lleves, Dios va a cumplir su propósito en ti. Dios va a abrir las ventanas de los cielos a ti. Obviamente, pues vamos a tener que en momentos llorar, vamos a tener momentos que vamos a gritar, vamos a tener momentos que nos vamos a encerrar en un cuarto, como yo les prediqué la semana pasada, vamos a tener que encerrarnos debajo de un enebro a llorar, a gritar, pero Dios se acordará de tu clamor. Dios se acordará de quién tú eres. Si eres fiel a Dios, aleluya, Él va a permanecer fiel contigo. Aleluya, mi alma adora al Cristo de la gloria. Y dentro de su crisis, Dios lo prosperó. Dentro de esa cisterna, Dios lo prosperó. Porque era un hombre de prosperidad. Y donde quiera que se ubicaba, la gracia de Dios estaba ahí. Donde quiera que usted va, la gracia de Dios va a estar ahí. Porque Dios está contigo. Lo que yo quiero que tú visualices en esta fotografía es que yo puse tu peor temporada entre unas ramas. Porque hay temporadas que son bonitas, pero hay temporadas que son malas. Y solamente uno conoce lo que, solamente se conoce lo que hay en la olla, solamente el que la menea. Nadie conoce la situación de uno del otro. Nosotros aguantamos, callamos, aguantamos, guardamos silencio. Y a lo mejor usted está pasando por una crisis increíble. Pero yo te quiero decir en esta tarde que de la misma manera que Dios salvaguardó a José, Dios estará contigo. No temas ni desmayes. En un momento dado hay un profeta que decía, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto de los olivos y los labrados no den mantenimiento, aunque haga falta la vaca en la majada y las ovejas en los corrales, con todo, aunque falte con todo, yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar. En las alturas me hace, que estoy fastidiado, aleluya. En las alturas Dios te hará caminar, aleluya, porque todo lo que estás haciendo es aprendiendo para que seas un buen administrador, para que seas un hombre de bien, para que seas una mujer de bien. Algo Dios va a sacar de tu proceso, algo Dios va a sacar de tu situación, para que tú seas en un futuro alguien de provecho, para que veas la bendición de Dios. Hermano, Dios lo hizo con José. Mira lo que dice el capítulo 39, versículo 1. Llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que los habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Hay algo que yo no entiendo aquí. Si Dios estaba con José, ¿por qué lo vendieron? Si Dios estaba o Jehová estaba con José, ¿por qué lo metieron a la cisterna? ¿Por qué llegó a Egipto? Mira lo que dice ese versículo número 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Yo no quiero prosperidad así en la cárcel. Yo no quiero prosperidad con que mis hermanos me vendan. Alaba la gloria de Jehová. Hermano, todo lo que pasó José en su peor temporada, y el escritor dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Pero que él iba a saber a los 17 años de cómo administrar o de cómo tener un grado de administración a lo que el mundo se iba a enfrentar en esa temporada que Egipto iba a vivir de hambruna. Explíqueme eso. Bueno, él fue el seleccionado. Ya Dios conocía, Dios conoce el pasado obviamente, el presente y el futuro. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Dios lo conoce todo y eso lo sabemos. Y Dios advierte a Faraón que va a venir una hambruna.
Pero antes de que le advirtiera, ya Dios había anunciado a José lo que él iba a hacer. Pero si de 17, ¿qué capacidad tiene un joven de 17 años que pueda administrar y gobernar? Hermanos, nosotros adultos de 43 y 45 años, a veces no sabemos administrarnos. Alaba la gloria de Jehová. Y nos ahogamos en un vaso de agua. Pero a los 17 años, él apacentaba las ovejas. Él estaba al cuidado de las ovejas de su padre. Pero a los 17 años, y escuche bien, la historia más adelante dice que cuando fue gobernador de Egipto tenía 30. Dice la historia. Entonces, a los 17 lo venden, aproximadamente, tal vez a los 18 años. Pero a los 30 ya era el administrador de Egipto, el segundo al mando. ¿Y qué tenía? ¿Cómo José pudo ser un buen administrador para el tiempo de hambruna? ¿Cómo lo aprendió? Bueno, lo aprendió por sus procesos. Lo aprendió por sus malas temporadas. Lo aprendió por su crisis. Lo aprendió por los momentos duros que él estaba viviendo. ¿Por qué? Porque cuando llegó a la casa de Potifar, dice que Jehová estaba con él y lo prosperaba. Aleluya. Y mira lo que dice el versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Yo soy esclavo, estoy preso, estoy pasando por una mala racha, pero todo lo que toco florece. Gózate en esta tarde. Donde camino se expande, aleluya. Donde toco las puertas se abren. Pero ¿cómo es posible, pastor, si estoy en crisis? Porque Jehová está contigo. Dios mío, ¿tú puedes creer eso? Que siendo esclavo, lo que pisaba, lo que tocaba, lo hacía prosperar. Esa es la diferencia de nosotros con el mundo. Escúchame bien, esa es la gran diferencia que tiene el mundo al que tiene el cristiano hoy día. El que no es cristiano ve la crisis y se ahoga en un vaso de agua. Escúchame bien. Y el que es cristiano se ahoga en el mismo vaso de agua, pero logra salir porque tiene a Jesús de Nazaret. Aleluya. Porque en medio de la crisis sabe a quién clamar. En medio de la mala temporada sabe a quién pedir fortaleza. Y esa es la clave, esa es la gran diferencia. Que Jehová estaba con él y Jehová hoy está contigo. Jehová te va a bendecir en medio de tu peor temporada y te hará florecer, te hará prosperar. Pero yo quiero decirte, mira lo que dice el versículo 4. Y así halló gracia José en sus ojos y le servía. Y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. De 17 años, siendo en cárcel, siendo vendido por sus hermanos, ahora llega a la casa de Potifar. Y Potifar ve que el hombre está en gracia y que el hombre está bendecido y que su Dios, el escritor dice Jehová, Potifar dice que él conocía que Jehová estaba con él. O sea, algo vio Potifar en él que le puso todo a cargo. Y le dijo, tú vas a ser el mayordomo. Wow, qué preparación. Que la crisis que estaba viviendo lo estaba preparando para algo mucho mayor. El lugar donde tú estás no determina lo que Dios tiene para ti. El lugar que te rodea no dice o deja de decir o determina lo que Dios tiene para ti. Tú puedes estar preso, pero Dios puede estar contigo. Tú puedes estar en el hospital, pero Dios puede estar contigo. Puedes estar en tu trabajo solo y Dios está contigo. Puedes estar en tu casa solo y Dios está contigo. Y donde quiera que entre te hará prosperar, porque el lugar no determina lo que Dios tiene para ti. Puedes tener todo, pero muchas veces no tener el favor de Dios. O no tener nada, pero tener la gracia de Dios en tu vida.
Déjame repetir eso nuevamente. Déjame ver si usted me siguió. El lugar donde estás no determina lo que Dios tiene para ti. Puedes tenerlo todo, pero no tener el favor de Dios. Pero no tener nada, pero tener la gracia de Dios. Aleluya. Y entonces aquí es donde nosotros evaluamos y miramos la historia bíblica. Esta historia que nos enseña principios y misterios del reino de los cielos. Dios tenía un plan para José. Dios conocía los tiempos. Dios conocía que José iba a ser destinado a ser el instrumento de protección para su familia. Lo que sería más adelante una hambruna. Dentro de sus malas temporadas, José no solo fue prosperado, sino también que fue enseñado en administración. Hermano, dele gracias a Dios por lo que usted está pasando. Por donde tú caminas, dale gracias a Dios. Algo Dios te está preparando para que puedas enfrentar algo que viene en el futuro. Escúchame bien eso. Algo Dios está haciendo contigo hoy que mañana lo utilizarás. Hay una preparación. Mira lo que dice Génesis capítulo 39. Vaya conmigo a las Sagradas Escrituras. Versículo 10. Para que usted vea lo que sucede después que Génesis capítulo 39, versículo 4, perdonen. Capítulo 39, versículo 4. Y dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó su poder, todo lo que tenía. Siendo un hebreo, siendo odiado por sus hermanos, su padre se quedó en las tierras de Canaán llorando la muerte porque fue una mentira, porque al final al cabo los hermanos le dijeron que una gran bestia lo devoró y José estaba vivito y coleando en Egipto. Alaba. Había mentira, había acecho para matarlo, pero Dios estuvo ahí. Y mira lo que dice el versículo. Ahora vamos al capítulo 39, versículo 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella. Ya yo le he hablado de varias historias de José. Primero, la túnica. Segundo, la cisterna. Tercero, la venta. Y ahora se encuentra que siendo el mayordomo, siendo un buen administrador, teniendo el poder de la casa de Potifar, pues obviamente la mujer de Potifar se enamoró de José. Algo quería, algo vio en José, algo estaba mirando. Y mira lo que dice. Hablando ella, ¿quién? La mujer de Potifar, cada día a José y no escuchándola él para acostarse al lado de ella. Él ignorándola por completo. Aconteció que él entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. La casa estaba vacía, él entró a trabajar. Y dice, y ella lo asió, o sea, lo que significa es que le quitó la ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en su mano y huyó y salió corriendo. Yo me imagino que si le quitó la ropa, obviamente salió desnudo por completo. Salió huyendo. Había una tentación. Y aquí es donde en su mala temporada podemos ver algo que dice el proverbista. El hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Qué palabra poderosa. El proverbista dice en uno de sus capítulos de Proverbios, el hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y aquí vemos un ejemplo de un hombre que dijo, no voy a caer, no voy a fallarle. Yo he conocido al Dios de mis padres. Había un temor en José. Pero ¿por qué José sale corriendo? Porque hubo una instrucción de papá y de mamá.
a tanto Jacob como a sus hermanos, Jacob se tuvo que haber sentado con ellos a enseñarle quién era el Dios de sus padres, a tener temor, a tener respeto por la casa, a tener respeto al Dios de Israel, aleluya, a tener respeto al Dios de Abraham, aleluya. Y este joven, viendo la situación, dijo: yo tengo que salir de aquí porque yo no le puedo fallar a Dios. Gózate en esta tarde. Eso quiere decir que José fue bien instruido. Por eso es importante que nosotros los padres instruyamos a nuestros hijos a hacer las cosas correctamente. Enseñémosle el respeto a la casa de Dios. Enseñémosle el respeto a la mujer. Gózate ahora. Enseñémosle el respeto a los maestros de la escuela, a nuestros adultos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Y esta es la misma enseñanza que yo me imagino que Jacob le enseñaba. Obviamente aquí no hay ninguna ley. Estamos hablando de la historia de José. Pero había un temor, había una enseñanza, porque Dios se le había aparecido a su padre. Sus padres conocían al Dios vivo, al Dios real. Aleluya, Yahweh, gózate en esta tarde. Ellos conocían a Elohim, conocían a Rafa, conocían a Jireh. Ellos conocían un Dios poderoso. ¿Y qué dice la Biblia? José salió corriendo. Y aquí es donde yo digo, es mejor que digan. Y esto mi papá siempre me lo enseñó y me quedé con esto para el resto de mi vida. Y yo se lo enseño a mis hijos. Es mejor que digan, aquí corrió Ismael, que aquí murió Ismael. Mi papá siempre me dijo eso en la escuela. Me dijo eso en el vecindario. Tuve malas o no buenas, es mejor que digan aquí corrió Ismael que aquí murió Ismael. Y yo le digo eso a mis hijos. Es mejor que digan aquí corrió Ethan que aquí murió Ethan. Es mejor salir corriendo, salir huyendo, que digan cobarde, que digan, no sé, cualquier sobrenombre que quieran poner. Es mejor que me hagan bullying, pero yo no prefiero que digan aquí murió. Que aquí murió, no. No, es mejor salir corriendo. ¿Por qué? Porque hay un temor de Dios. Hermano, y esto fue lo que pasó con José. Ahora José se encuentra con una mentira contra su reputación, su integridad como hombre. Fácil hubiera sido ceder a la tentación. Fácil hubiera sido ceder a la tentación. Pero no, él tomó el coraje y la valentía de decir, no, esto conmigo no es. Por eso la Biblia, lo que le estaba diciendo, el hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Los malos momentos también te van a desarrollar los dones y los talentos que Dios nos asigna. O sea, una mala temporada te va a ti a desarrollar espiritualmente. Yo quiero que usted aprenda esto. Una mala temporada te va a desarrollar espiritualmente, te va a hacer crecer espiritualmente, tu fe va a aumentar, gloria a Dios, aleluya. Tu fe en medio de los procesos aumenta y se fortalece. Por eso es importante nosotros leer las Sagradas Escrituras, leer la Biblia, estudiarla. ¿Sabes por qué? Porque en momento de la crisis un texto bíblico te va a dar fortaleza. En medio de la mala temporada Dios te va a decir cómo tienes que actuar, cómo te tienes que comportar, cómo tienes que hablar. Gloria a Dios. José en el principio tuvo el sueño, pero no tenía la revelación. Mira qué interesante. Una crisis te ayuda también a desarrollar los dones y los talentos que Dios tiene para ti. Ya yo le dije que una crisis te desarrolla y te hace un buen administrador y no vuelves a cometer los mismos errores. Pero una crisis o una mala temporada también te ayuda a desarrollar los dones y los talentos. Pastor, ¿qué usted me está diciendo? Sí. Porque cuando José tuvo el primer sueño, él no tuvo la revelación. ¿Escuchó bien eso? Su primer sueño, él no tuvo la revelación. Pero estando en la cárcel,
ahora se le conoce como el interpretador de sueños. Porque la cárcel le desarrolló el talento y el don de poder interpretar sueños. Y aquí hay una gran diferencia. Cuando Nabucodonosor está teniendo sueños y manda a buscar los sátrapas y los inteligentes y los sabios de aquel tiempo en Babilonia, mira lo que dice la Biblia, que Daniel llegó y Daniel le dijo a Nabucodonosor, dame un tiempo, déjame orar. Él se fue a orar y buscó la revelación. Pero José no era apóstol, José no era profeta, José no era pastor, José no tenía ningún ministerio. Y tiene la revelación de los sueños. Mira qué bonito. ¿Por qué? Porque la crisis o la mala temporada le desarrolló el talento y el don. Muchas veces en nuestros procesos Dios desarrolla los dones en nosotros. Dios desarrolla talentos en nosotros. La cárcel preparó a José no solo para ser un interpretador de sueños, sino también para estar al lado de Faraón. La pregunta, que es la que yo me hago, hoy quiero decirte a ti, hoy yo le quiero decir a la iglesia, ¿tú estás preparada para tu peor momento? ¿Tú te estás preparando para cuando llegue esa mala noticia? ¿Tú te estás preparando para cuando llegue este momento de crisis? Por eso yo quiero llevarle esta serie de mensajes a ustedes y que ustedes puedan visualizar y entender que todos vamos a pasar por el momento del valle de sombra y de muerte. Todos vamos a pasar por la cisterna. Todos vamos a pasar por la cárcel. Y yo quiero que no me lo agarre literal. Yo lo estoy hablando en términos espirituales. En algún momento de nuestra vida vamos a pasar momentos difíciles. Por eso la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Elías la pasó, José lo pasó y otros grandes exponentes, autores, otros personajes bíblicos, todos pasaron por la crisis. Todos pasaron por malas temporadas. Y hoy nosotros aprendemos en la vida de José que todo lo que vivió José fue para que fuera un buen administrador. Para que Dios tuviera cuidado de su familia, Dios lo llevó a Egipto. ¿Que pasó por todo eso? Seguro, es un ser humano. No fue planificado por Dios. Dios no quería que lo vendieran. Dios no quería que lo pusieran en la cisterna. Pero lamentablemente José era un hombre común y corriente. Y era bastante presumido también. Porque tenía el favoritismo de su lado. Era el nene de papá. ¿Y qué usted esperaba? Dígame. ¿Qué usted esperaba? Somos hombres naturales. La envidia iba a llegar. ¿O usted no cree, para aquellos que tienen más de 2 hijos, 3 hijos, que no hay un favoritismo en alguno? Y tal vez digamos, no, todos son iguales. Pero el más chiquito siempre se ve. Yo soy el más chiquito de mi casa. Gracias por ser el más chiquito de mi casa. Yo soy el más chiquito de mi casa. Y pues siempre hubo su trato preferencial. Es natural. Bueno, eso se lo dejo. A las madres siempre dicen los 3 o los 2. Las mamás no tienen favoritismo, pero los papás, sabrá Dios. Bueno, eso lo sabe usted. Yo le cuento mi experiencia. Yo tengo 3 y los 3 son iguales para mí. Pero mi esposa dice que tengo como que un pequeño favoritismo por uno de ellos. Que lo que ella pide, yo le doy. Y es que las nenas convencen a los papás. La hembra de la casa convence. Los niños son de mamá y las nenas son de papá. En mi caso, los 3 son de mamá. Pero siempre va a haber un grado tal vez de favoritismo. Yo les voy a decir cómo. La más chiquita de mi casa, los 3 son importantes, a los 3 los amo, los adoro. Pero la chiquita de la casa estuvo 6 semanas, casi 2 meses en un hospital en ICU cuando nació. Nació prematura y estuvo
en incubadora. Pues obviamente yo la veo la chiquita. Se ve así, es la chiquita de la casa. Y alguien le hace algo y yo rápido salgo y vuelo y digo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién le dio a la nena? Es algo natural. ¿Y qué provocó? ¿Qué provocó? Dios no quería que José pasara por todo eso. Pero José era el soñador. José era el querido, el querendón. Pues obviamente se iba a levantar la situación en la casa. Se iba a levantar la situación en la casa. Yo creo que era bastante presumido. Tal vez nosotros queramos a poner a José acá arriba y como que José, el gran gobernador, el hombre que interpretaba sueños. Pero oye, era un joven de 17 años. Y era el que papá quería, lo dice la Biblia. La Biblia dice que era el favorito. Y ese favoritismo le trajo problemas. Le trajo una situación difícil. Era el más que hablaba tal vez. Informaba la mala racha de sus hermanos. Hermano, le trajo una situación difícil a su vida. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Pues vamos a aprender de esta historia, de cómo José vivió y pasó sus temporadas hasta llegar el momento de ser el hombre que fue. Un hombre a que a sus 30 años se le reconoció en todo Egipto. ¿Por qué? Porque lo que el cielo determinó para José se iba a cumplir. Aleluya. Aunque hubiera caído la tormenta de nieve más grande, hubieran habido terremotos, huracanes, lo que fuera, el diablo se quiso levantar a través de la mujer de Potifar. El diablo se quiso levantar a través de sus hermanos. Santo es Dios, lo que fuera, lo que hubiera pasado, lo que Dios determinó, aleluya, nadie lo pudo detener. Y lo que Dios determina para ti, nadie lo va a detener. Lo que Dios asignó en el cielo para tu casa, nadie lo va a detener. Y usted se tiene que llevar esta palabra consigo, de que tu proceso te va a hacer, amén, una mejor persona y te va a ayudar en tus momentos de crisis. Más adelante vas a poder ver la gloria de Dios en tu casa. Lo voy pidiendo a los músicos que suban para acá. Aleluya. Mira lo que dice Génesis capítulo 41. Y recogió José trigo como arena del mar. Ay, santo es Dios. Este muchacho de 17 años, ya con una edad un poco más madura, aprendiendo de sus errores, aprendiendo de sus situaciones, llegó a Egipto. Y en Egipto usted conoce la historia. En la cárcel estaba el copero y estaba el panadero. Y él le interpretó los sueños. Le dijo, es que al panadero le va a pasar esto. Al cabo de 3 días vas a ser ahorcado y vas a treparse. Ahí te van a exhibir públicamente. Y el copero le dijo, al cabo de 3 días estarás nuevamente en la mesa del rey. Y cuando ellos se fueron de la cárcel, le dijeron, José les dijo, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Acuérdense que yo estoy aquí. Cuando te enfrentes allá a Faraón, dígale que yo estoy aquí, que yo te interprete el sueño. Y dice la Biblia que pasaron 2 años. Yo no sé si usted tiene amistades así, que usted le dice, acuérdate de mí cuando llegue a Estados Unidos. Aleluya. Cuando usted llegue acá a Tennessee, acuérdate de mí y te olvidaste del amigo. Y José vivió algo similar. José le dijo, acuérdense de mí. Y en 2 años se habían olvidado. Obviamente uno murió y el otro que estaba en la mesa del rey, dice Faraón que tuvo un sueño. Y usted conoce el sueño: 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espinos y 7 espinos. Y Faraón estaba turbado, no sabía qué significaba el sueño, nadie se lo podía interpretar. Y de ahí en 2 años salió el copero del rey y le dijo, oye, yo conozco a un hebreo. 2 años,
con fecha, 2 años José preso. En la cárcel Dios lo prosperó. En la cárcel Dios lo bendijo. En la cárcel Dios lo puso en gracia, pero seguía preso. ¿Me entendió? You follow me? En la cárcel Dios lo prosperó, pero seguía preso. En la cárcel Dios lo halló en gracia y seguía preso. Estaba preso. No estaba en la libre comunidad. Y el copero dijo, luego de 2 años, yo conozco a alguien que me interpretó el sueño y hoy día estoy aquí por él. Y Faraón dijo, mándenlo a buscar. Su temporada, vamos a decir su 4ª temporada, porque esto fue como los seasons, season 1, season 2, season 3, season 4. Esta es su 4ª temporada. Y no está en Netflix, está en Génesis capítulo 39. Su 4ª temporada. Está a punto de salir de la cárcel. Pasó 2 años preso, privado de su libertad. Y Faraón lo manda a buscar. Y lo primero que hace Faraón es que antes que se aparezca ante Faraón, le afeitó la cabeza, lo bañó y le puso túnicas. Mira qué interesante. Le dieron un buen recorte, lo vistieron y lo bañaron. Y se presentó ante Faraón. Y Faraón le dijo, tengo un sueño y es muy perturbador. Y no sé qué significa. Explícame si tienes la contestación, si tienes la interpretación. Y Faraón le dice, este es mi sueño. Y este hombre llamado José, teniendo la revelación del Padre en el momento, porque su prisión le desarrolló el talento, su prisión le desarrolló el don. ¿Qué él hacía en la cárcel que le desarrolló el don de la interpretación de sueños? Y yo le llamo don. No es un don que dice el apóstol Pablo en Corintios, pero yo le llamo la habilidad de poder interpretar un sueño. Eso es un don, es una gracia. Lo desarrolló. ¿Cómo fue que lo desarrolló en la cárcel? ¿Cómo fue? Algo tuvo que haber pasado 2 años, o esos años en donde él oraba, hablaba con el Señor, intimaba con el Señor, intimaba con Jehová, se comunicaba con Dios. ¿Por qué? Porque en medio de la crisis uno acostumbra a buscar más de Dios. Cuando uno no está en crisis, uno se aleja de Dios. Cuando uno está en crisis, uno se acerca a Dios. Así somos y no lo podemos negar. No es hasta que llega la mala temporada o una mala noticia que nos acercamos más a Dios. Mientras todo está bien, mientras hay bondad, mientras hay finanzas, mientras hay comida en la alacena, mientras todo el proceso de los papeles va bien, mientras todo en el trabajo va bien y no hay situaciones, nos alejamos un poco más de Dios. Y es una realidad y no lo podemos negar. Eso no se puede negar. Pero cuando llega la crisis nos acercamos más a Dios. Se supone que sea todo lo contrario. Se supone que siempre estemos acercados a Dios. Pero así somos los seres humanos. Yo no lo condeno ni lo juzgo. No lo voy a condenar, ni lo voy a juzgar, ni lo voy a criticar. Pero algo ocurrió en José que se acercó más a Dios. Y cuando Faraón le da el sueño, él le dice: Dios de los cielos ha revelado una misma situación en 2 sueños. Y el que lo tengas doble, el que tenga un sueño 2 veces, significa que avances, que Dios lo va a hacer pronto. Apresúrate, Faraón.
Y esta es la interpretación. 7 vacas gordas son 7 años de abundancia. 7 vacas flacas son años de escasez y de hambruna. Las 7 espigas frondosas son 7 años de abundancia. Y 7 espigas flacas que se comen las gordas son 7 años de escasez. Y Faraón dijo: desde hoy, ¿quién podrá administrar toda esta situación? Y José le dice: búscate un hombre sabio. Y Faraón dice: desde hoy tú serás el hombre que administrarás y trabajarás para la situación que se avecina. Y hoy yo te digo: prepárate, agúzate, porque hay situaciones que van a venir malas para tu vida. Y yo tengo que darte las herramientas y decirte que la obediencia te ayudará en tu proceso de tu mala temporada. Escucha, iglesia, que llegarán momentos difíciles, o estás pasando momentos difíciles, y Dios te dice: así como estuve con Elías y lo sustenté con los cuervos y con la viuda de Sarepta, así como estuve con José, en donde estuve por todas sus temporadas, y lo hice prosperar y lo hice crecer y lo bendije, así también Dios estará contigo. Puestos en pie. Y dice Génesis capítulo 41, Genesis chapter 41, y dice: y recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniesen el primer año del hambre, los cuales le dio luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo Dios: me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín. Cada vez que el hebreo o el judío pone un nombre, lo pone con significado. Y Efraín significa: Dios me hizo fructificar, Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. En esta tarde yo quiero decirte: hay un Manasés y hay un Efraín en tu vida. Hay alguien, santo de Dios, que te va a hacer prosperar en tu momento de crisis y en tu momento de soledad. Dios estará presente. En esta tarde yo quiero decirte que como Dios estuvo con José, así estará contigo. Aleluya. Te levantará, te cuidará y te sostendrá. Aleluya. Te dará fuerzas al cansado. Aleluya. Sanará al enfermo. Te bendecirá en momentos de la crisis, pero vas a pasar por la crisis. Yo quiero que tú inclines tu rostro y los hermanos adoren al Señor. Oh, perfecto, inigualable Dios. Dígaselo a Dios. Amor inexplicable, tu reino inigualable. Asombroso coronado estás
trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los hijos de los hijos, dígaselo al Señor. Se establecerá La voluntad de Dios sobre tu vida en esta hora. de honor. Aleluya, santo es Dios. Entona esa alabanza. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, Santo es tu Dios. amor inexplicable, tu reino incomparable, asombroso coronado estás en tu trono de victoria, Gloria a vestido Dios. estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey. Hay un rey en los cielos. Eres rey. Hay un rey en los cielos. Aleluya. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. En una ocasión, Habacuc estaba pasando por una crisis. Y Habacuc le decía a Dios: Señor, ¿cuándo me vas a responder? Y constantemente Habacuc tenía una queja. Constantemente estaba quejándose delante de la presencia de su Dios. Y Jehová le respondió y le dijo: escríbelo en la visión en unas piedras y declárala, que aunque la visión tardare por un tiempo, aunque estés en tu peor temporada, mas se apresurará hacia el fin y no mentirás. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda va a venir lo que tanto estás pidiendo. Aleluya. Que se va a tardar, se va a tardar. Estuvo 2 años preso José, pero Dios se acordó de él a los 2 años y lo sacó de la cárcel y lo vistió, le puso vestidura, lo prepararon y lo llevaron a sentarse a la mesa del rey. Dios te va a sacar de tu peor temporada y te va a ubicar en la mesa del rey. Por los siglos de los siglos, Dios te va a sacar de esa situación. digno de gloria,
Súbelo, 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 súbelo. Aleluya. Toda adoración. Tú eres rey. 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 Gracias a Dios. Tú eres rey. Tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Aleluya. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. La hambruna, la hambre y la situación llegó a Canaán. Y Jacob y sus hijos tuvieron hambre. Y según los nómadas y la historia dice, y los que pasaban por allí de camino en camino decían: en Egipto hay comida. En Egipto hay comida. En Egipto había comida porque había un cumplimiento, porque estaba José, estaba allí administrando. Pero su familia salió a Egipto y llegó a Egipto. Y cuando llegaron a Egipto, ellos no pudieron reconocer a José. Y usted conoce la historia, lo que sucedió con José y sus hermanos. Y al final de la historia cuenta que sus hermanos y aún su padre se inclinaron ante José. Quiero concluir con esto. El sueño que tuvo a los 17 años se cumplió a los 30 y pico de años, 30, 31 años. Aproximadamente unos 12 a 14 años. Un cumplimiento de un sueño. Se tardó, pero lo esperó. Y pasó por las situaciones más difíciles que un ser humano pudo haber pasado, los cuales ninguno de ustedes tal vez ha pasado, como lo que es la envidia de una familia, quererte asesinar, venderte, pasar por la cárcel, pasar por la calumnia y pasar por todo lo que pasó José. Pero el cumplimiento del sueño se dio. ¿Qué te quiere decir esto? Que lo que Dios promete cumple, y no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta ni mienta. Lo que Dios habló se va a cumplir. Lo que Dios te prometió te va a cumplir. Pase lo que pase, llegarás a tierra bendecida y serás prosperado y estarás en gracia. Solo créelo, solo di: voy a salir de esta situación, pero voy a caminar sobre las aguas. Voy a ver el mar rojo dividido. Voy a ver el maná del cielo. Voy a ver cómo mis vestiduras no se desgastan, porque Dios estará conmigo. Paso por el desierto, pero Dios está conmigo. Paso por la cárcel y Dios está conmigo. Paso por la necesidad y Dios está conmigo.